Procesos de reproducción. Reproducción asexual. La reproducción asexual, también llamada reproducción vegetativa, consiste en que de un organismo se desprende una sola célula o trozos del cuerpo de un individuo ya desarrollado, que por procesos mitóticos son capaces de formar un individuo completo genéticamente, idéntico a él. Se lleva a cabo en un solo progenitor y sin la intervención de los núcleos de las células sexuales o gametos. La multiplicación asexual solo se presenta en aquellos organismos cuyas células conservan aún la totipotencia embrionaria, es decir, la capacidad no solo de multiplicarse, sino también de diferenciarse en distintos tipos celulares, para lograr la reconstrucción de las partes del organismo que pudieran faltar. Las modalidades básicas de reproducción asexual son: gemación. La gemación es un tipo de reproducción asexual. Es una división desigual consistente en la formación de prominencias o yemas sobre el individuo progenitor, que al crecer y desarrollarse origina nuevos seres, que pueden separarse del organismo parental o quedar unidos a él, iniciando así una colonia. A nivel unicelular, es un proceso de mitosis asimétrica que se da en algunos seres unicelulares como las levaduras. A nivel pluricelular, este tipo de reproducción es frecuente en los briozoos y esponjas. En el caso de seres unicelulares, se forma un abultamiento que se denomina yema, en cierta porción de la membrana plasmática. El núcleo de la célula progenitora se divide y uno de los núcleos hijos pasa a la yema. Bajo condiciones favorables, la yema puede producir a la vez otra yema antes de que se separe finalmente de la célula progenitora. Fisión binaria. La fisión binaria o bipartición es una forma de reproducción asexual que se lleva a cabo en bacterias, levaduras de fisión, algas unicelulares y protozoos. Proceso. La fisión binaria comienza con la replicación del ADN, que en procariotas consta de una sola molécula circular. Esta tiene lugar desde el origen de replicación, que se abre formando una burbuja de replicación que separa el ADN doble o hebra. Este nuevo ADN se va a anclar a la membrana plasmática en los polos de la célula a través de desmosomas. La esporulación. La esporulación es un tipo de reproducción mediante esporas, como el término utilizado para designar la formación esporogénesis y liberación de esporas. Tradicionalmente es uno de los tipos conocidos de reproducción asexual, aunque también se produce la esporulación meioica para culminar un proceso de reproducción sexual. Esporulación en bacterias. El proceso de esporulación en bacterias sigue una serie de etapas. 1. Se produce una duplicación del material genético mediante mitosis. 2. Comienza a formarse el septo de la espora y va aislando el ADN recién replicado junto a una pequeña porción de citoplasma. 3. La membrana plasmática comienza a rodear el ADN, citoplasma y membrana aislada en el paso 2. 4. El septo de la espora rodea la porción aislada formándose la forespora. 5. Se forma una capa de peptidoglicano entre las membranas, donde aparece como un cuerpo refractario rico en ácido dipocolínico que le sirve de protección. 6. La espora se recubre de una cubierta de resistencia. 7. Liberación de la endoespora de la célula al medio, por lisis celular. En ocasiones a este proceso también se le denomina esporulación. 8. Durante el proceso de esporulación se lleva a cabo una serie de cambios químicos y físicos que dan lugar a cambios morfológicos en la espora. Esporulación en las plantas. Algunas plantas son capaces de reproducirse bajo este sistema, teniendo incluso parte de ella encargada de la formación de esporas. Estas regiones se conocen como esporagenios y están ubicados en el en vez de la hoja, que se encargan de la reproducción de esporas. Partenogénesis. La partenogénesis
Es una forma de reproducción basada en el desarrollo de células sexuales femeninas no fecundadas, que se da con cierta frecuencia en plantemitos, rotíferos, tardígrados, crustáceos, insectos, anfibios y reptiles, más raramente en algunos peces y excepcionalmente en aves. La partogénesis fue descubierta por Charles Bonnet. Fue el primero en descubrir la partogénesis de los zánganos de las abejas. Puede interpretarse tanto como reproducción asexual o como sexual monogamética, pues propagación vegetativa. La multiplicación vegetativa artificial. Al separar partes o dividir el cuerpo de muchos vegetales se originan nuevos individuos. Constituye un conjunto de técnicas agronómicas utilizadas desde hace mucho tiempo y se considera un método de reproducción asexual en vegetales. Entre estos destacan en artificial el acodo, la estaca, el injerto, el esqueje, las técnicas de micropropagación, el gajo y el cultivo de tejidos. Ventajas e inconvenientes de la reproducción asexual. La reproducción asexual en animales y vegetales tiene sus buenas cosas y también malas. Entre las ventajas biológicas que conllevan están su rapidez de división y su simplicidad, pues no tienen que reproducir células sexuales, ni tienen que gastar energía en las operaciones previas a la fecundación. De esta forma, un individuo aislado puede dar lugar a un gran número de descendientes, por medios como la formación asexual de esporas, la fisión transversal o la gemación, facilitándole la colonización rápida de nuevos territorios. Así, algunos organismos se reproducen asexualmente cuando las condiciones ambientales son favorables, mientras que lo hacen sexualmente cuando son adversas. En cambio, presenta la gran desventaja de producir una descendencia sin variabilidad genética, clónica, al ser todos genotípicamente equivalentes a su parental y entre sí. La selección natural no puede elegir los individuos mejor adaptados, ya que todos lo están por igual, y estos individuos clónicos pueden que no logren sobrevivir a un medio que cambie de modo hostil, pues no poseen la información genética necesaria para adaptarse a este cambio. Por lo tanto, esa especie podría desaparecer, salvo que haya algún individuo portador de una combinación genética que le permita adaptarse al nuevo medio.